Hola, yo soy Victoria, soy la coordinadora de padres de Markham y voy a presentarles el cuarto taller de School to Home como la entrenadora de padres en tecnología que se llama Ciudadanía Digital. Ciudadanía digital, ¿qué es? Consiste de tus interacciones en línea, tu reputación digital y tu huella digital. No se preocupen si no saben lo que quieren decir esas cosas, que en este video lo vamos a platicar. Otra vez preguntamos, ¿qué es ciudadanía digital? Aquí está una corta explicación. Al igual que en el universo físico, en Internet convivimos con otras personas. Nos expresamos, nos mostramos y nos comunicamos con los demás. Ser ciudadanos digitales quiere decir que tenemos derechos y responsabilidades en Internet, como en casa, en la calle o en la escuela. ¿Cuáles son tus derechos como ciudadano digital? Acceder a información pública, expresarte libremente, navegar en una Internet segura, dar tu opinión en los temas que te incluyen, ser protegido y no discriminado, educarte y acceder a la tecnología para mejorar tu aprendizaje, respetar tu intimidad, no dar tus datos personales por la red y cuidar tu imagen, divertirte y jugar utilizando la tecnología. Pero debes saber que también tienes obligaciones. Respetar al otro, no discriminar, no ser violento o agresivo, respetar la privacidad de los demás, denunciar a los que violan tus derechos y los de los demás, velar por las normas de seguridad en Internet. Tu huella digital, ¿qué es? Una huella digital es un rastro de datos que creas mientras usas el Internet. Incluye los sitios web que visitas, los correos electrónicos que envías y la información que envías a los servicios en línea. Tu reputación digital está directamente relacionada con la huella digital que dejas atrás. Cosas en que pensar. ¿Cuáles redes sociales están usando sus hijos estos días? ¿Usan Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat? ¿Qué están viendo en línea? Usando páginas como Google, YouTube, Reddit o otras. ¿Qué están publicando en línea? ¿Con quién se comunican en línea? Aquí hay cosas que buscar en conversaciones con sus hijos. Este video, desafortunadamente, no hay versión español, solo vamos a tener que poner los subtítulos abajo, pero es sobre compartir y tu huella digital. The idea of, posting and having a lot of people see it can definitely be kind of scary. If you're a teenager, you're going to make bad decisions sometimes. They can screenshot it. They can do so many things to save that, and they can edit it in ways that you won't want them to. Whether or not you think it'll go away, it's there. Anything you post online, you're stuck with. Oversharing to me is putting too much of your personal life in front of a wide audience of people. Posting something for the sake of showing that you're there and maybe not because you're actually having that great of a time. Posting about things that people don't necessarily think are significant, but they're just kind of posting to be posting. What you share and how often you share is going to affect the way that somebody views you. Just because I'm going to post all the time, that doesn't mean that you're going to get all the attention. That doesn't mean that everybody's going to like you. For example, people have Finstas or spam accounts where they just post random stuff, and sometimes they get too personal with what they're talking about on there. Things that are meant to be texted one-to-one, people tend to post online so 50 other people can see their plans for tomorrow or the next weekend. You could be doing something that could potentially endanger yourself by making your account public and saying too much about where you live or who you are. When I'm in a cool location and I want to show everybody where I am, but most of the time I'll just tag where I am on a Snapchat story so people can know.
So once you put something online, it can be there forever because people might take screenshots, they might record it, they might save it. I don't think people don't realize that it's going to be there forever. I think they just don't care. A lot of people have this mentality of like, what I'm doing is very insignificant. Why is anyone going to care about this? You should be cautious of what you post. Don't post your pictures and think like, okay, nobody's seeing me, nobody screenshotted me, nobody doing nothing. Because people doing that, you just not gonna know. Your Snapchats, despite the fact that they only last, 4 to 8 seconds, they're still there. Your Instagram stories that go away after 24 hours, they're still there. Anything that is posted, anything that's up, no matter what happens, even if you leave it up for a minute and take it down, it's there as soon as you put it up there. No one's going to scrutinize everything that you say the same way that you might. You are not obliged to post every second of your life in order to please what you might seem as the majority of people. So when you feel like you have to post all the time, when you feel like you have to do this in order to get fame and attention, you don't. It's not your job. That's something you always have to be thinking about. What do you want people to remember you on social media as? Esa última parte decía, ¿qué dice tu huella digital sobre ti? Eso es decir, ¿qué has publicado en línea? ¿Qué has puesto? ¿Has compartido cosas buenas, cosas inapropiadas? ¿Has hablado bien de la gente, mal? Hay muchas cosas que los niños dijeron del video que hacen muy buen puntos y cosas en que pensar cuando están hablando con sus hijos sobre lo que hacen en línea. Ahora pregúntense, ¿qué es una cosa que pueda hacer ahora para comprender y apoyar la huella digital de sus hijos? Ahora vamos a hablar de tu reputación digital. ¿Qué es? Una reputación digital es la huella digital creada por todas las cosas que uno dice y hace en línea, así como lo que otros dicen o publican sobre ti. Las personas y los sitios que siguen el contenido que publican, a lo que le dan like o comparten y los comentarios que hacen contribuyen a su reputación digital. Tu reputación digital está directamente relacionada con la huella digital que dejas atrás. Algo muy importante en que pensar, es decir, piensa antes de que publiques, porque con la tecnología siendo tan grande en estos días, los trabajos y las universidades ahora buscan a sus posibles empleados y estudiantes antes de considerar si los van a aceptar. Como por ejemplo, si una compañía dice, ok, vamos a ver la aplicación de esta persona para considerarlos para nuestra nueva posición. Vamos a buscarlo en Facebook o en Instagram para ver qué es lo que están poniendo. Y si ven que esa persona postea mucho de estar de fiesta y que está tomando o fumando y lo publica para que todos lo puedan ver, eso ya se ve mal para uno. Así que van a decir, ay no, hay que no considerarlo porque esta persona no es bastante responsable para no poner su vida privada en público. Cosas en que pensar. ¿Cuáles redes sociales están usando sus hijos en estos días? Como pregunté antes, ¿están en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Snapchat? ¿Qué están viendo en línea como en Google, YouTube o Reddit? ¿Qué están publicando sobre sí mismos o sobre otros en línea? Y más importante, ¿cómo tratan a las personas en línea y cómo los tratan las personas a ellos? Algo muy importante que pensar en eso es que el acoso cibernético es uno de los mayores problemas en línea con los adolescentes entre 12 y 15 años. Desde que la tecnología se ha hecho muy popular y todos tienen acceso al internet, a los teléfonos, a las computadoras, tablets, lo que sea, este ha sido un problema muy grande porque los niños y la gente en general, no nomás los jóvenes, pueden poner cosas muy feas sobre alguien, publicar algo que alguien no pensaba poner en línea sobre otros y hacerlos sentir muy mal hasta
hasta hacer que la gente se lastime uno porque no sabe qué más hacer. So vamos a ver otro video que se trata sobre las redes sociales e interacciones en línea, donde hablan un poquito sobre eso, que es sobre el drama digital. People fight over text all the time. You know, digital drama is a thing. There are ways to avoid digital drama, but I think it's mainly inevitable. You need to get ready to have something be said that maybe you won't like. On social media, everything social-wise gets a bit more intense. It just causes so much unnecessary drama, I would say. Sometimes I'll need to take a break from it because sometimes it's too much for me. And then if there's drama going on, I'll set it aside. And even though there are steps that we can take to reduce it, it's not going to end. You can say anything over text, which you would never actually say in real life. It's so much easier to fight with your friend over the phone than it is to fight with your friend in person. That's a new thing. People can just hide behind, certain accounts and certain places on social media and just say whatever they want to say. We kind of have this disconnect that I think sometimes social media can cause, where it develops almost a tolerance for a lack of empathy. It's really important to think about how other people are going to take it, because whatever comment you make could be seen by potentially thousands or millions of people. Now more than ever, where somebody makes a rude comment and they get put on blast for it. You don't see the other person's reactions, so you just keep on going. You don't know if the person is sad. You don't know if they're angry. You don't know what they're thinking about you. Social media can turn into sort of a negative space when there's a lot of anonymous posting. No one else knows who that person is, so it creates a lot of tension and drama within friend groups. In the comment sections of posts that are viral or popular, I'll see someone voicing an opinion, and all of a sudden there'll be a thread of even hundreds of comments, people just arguing and not even knowing each other. You could get insulted very easily, on your appearance, on your just anything that you say, anything that you put out onto the internet. Something so small can escalate to something so big, and as it escalates, the topic can completely change to something that's really big. People that I know actually worry about how many followers they have compared to other people, if they're not getting as many messages. When I see the people around me getting into drama on social media, kind of makes me not want to be on social media. It just seems easier to not be a part of that. I have a couple of friends who are very close, but they fight a lot. I'll get screenshots of their conversation from both of the people just being upset and saying long paragraphs about how upset they are. And instead of talking to each other about it in person, so I've suggested to both of them multiple times. I would say I'm more comfortable talking face to face, because on social media, it's hard to communicate a sense of realness and emotions. The best way to deal with digital drama is to leave what's happening. Maybe it's a group chat that you're in, just to leave that, because the more that people talk about it, the more that people are going to think about it, and the more you might get into it and you might say more things. It is really easy to get your feelings hurt, but you just gotta it's just they're just hiding behind a screen, basically. I think the best way to deal with digital drama and help mediate it is, first of all, I always suggest talking in person, because that's always easier. Avoiding confrontation is something that I'm trying to be aware that I don't do. A way that I can just disassociate myself from the negativity is to just not respond. commonsense.org es la página que usamos para crear esta presentación, y al fin del video les voy a enseñar cómo encontrar una página de recursos para que puedan explorar más sobre el uso del internet y cómo monitorear a sus estudiantes. Interacciones en línea, cosas en que pensar. ¿Qué videojuegos están usando sus estudiantes para jugar con otros en línea? ¿Están usando PlayStation, Nintendo, Xbox? Estos días estos juegos son muy complicados para entender y para monitorear, porque puede ser un niño de hasta 5 años o un hombre de 40 que está jugando en línea, y como
Pueden ser dos personas jugando el mismo juego. Esas personas pueden conectarse y hablar directamente con esas personas usando audífonos, como ven en esta foto aquí. Así que uno nunca sabe con quién está hablando, porque si están jugando por internet, eso quiere decir que están abiertos al mundo de todas las personas que estén usando ese juego y uno nunca sabe con quién está hablando. Otra cosa, ¿qué redes sociales están usando sus estudiantes para interactuar con otros? Están usando Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube. ¿Con quién hablan en línea? ¿Conocen a estas personas en la vida real o se conocieron en línea? ¿Están seguros que las personas con las que hablan son quienes dicen que son o son personas que pretenden ser alguien y no son en realidad? Aquí está un corto video de interacciones en línea y aquí dice con quién estás hablando en línea. There are a lot of people out there who aren't who they say they are, in small ways and big ways. I think it is totally fine for someone to become friends with someone online, but you have to be very, very careful. You know, they're thinking over their text and their pictures could be fake. On social media, you can talk to people, but like you can't really get your emotion across. Talking to strangers online, it's 50-50. Some of the benefits of online relationships, it's definitely easier to interact and talk to people because you're thinking about what you're saying and you just are more comfortable. Right, so some of the greatest parts about having a friendship with someone online is that they're easily accessible. You can just text them, be like, hey, what's up? You can have that sort of immediate connection all the time. If you are in a smaller community, becoming friends with someone online allows you to become friends. There are a lot of people out there who aren't who they say they are, in small ways and big ways. I think it is totally fine for someone to become friends with someone online, but you have to be very, very careful. You know, they're thinking over their text and their pictures could be fake. On social media, you can talk to people, but like you can't really get your emotion across. Talking to strangers online, it's 50-50. Some of the benefits of online relationships, it's definitely easier to interact and talk to people because you're thinking about what you're saying and you just are more comfortable. Right, so some of the greatest parts about having a friendship with someone online is that they're easily accessible. You can just text them, be like, hey, what's up? You can have that sort of immediate connection all the time. If you are in a smaller community, becoming friends with someone online allows you to become friends with someone who has a similar interests as you, and you can have a really good friendship with someone. I really do enjoy playing video games, connecting with other people, whether they're strangers or if I'm playing with my friends and talking to them and, you know, doing something together. I think that that's really fun that we can all enjoy the same thing. You don't feel like you actually have to deal with this person. So if they don't like what you're saying, they can leave. And if you don't like what they're saying, you can leave. Sometimes having conversations can just be they can make you sort of anxious. When you're online, you're behind the screen. It'll make it easier for them to say things that they want to say, that they might not say in real life. There is a very significant difference between a real friendship and an online friendship. That's not to say that your online friendships aren't real. It's just that they're different. There's something called IBF, so Internet Best Friends, and basically they text and they become best friends, but they haven't met them in real life. I felt a lot of genuine trust between the people that I talked to online because they were really close friends of my close friends. It's just, I think trust is the main thing. So I have become friends with people who are friends of friends, or I know through other people. I'll add them on, Instagram or Snapchat, whatever it is I'm using. And maybe I'll just say hi or just start a conversation. There's things that you can tell people online that you can't tell people in real life. At the same time, you have to know how to be safe, right? I would say I'm more comfortable talking face to face because like on social media, you can talk to people, but like it's hard to like communicate like a sense of realness and like emotions. If the person is a total stranger to you, they may have an alternative motive trying to get other information out of you. They might be pretending to be somebody that they're not. They might be using you for something. Like, please don't tell people online your full name or
where you live. You don't actually know who they really are, and you need to be sure that they're okay. I think a lot of people assume that because you have a friend online and they're kind of not always in your day-to-day, and you can choose and edit what you say to them, that it's always going to be good, but it's still a relationship. It's still two people, and you're giving them a lot of information about yourself. ¿Qué compartes con otros en línea? Eso que dice esa pregunta. Reputación digital e interacciones en línea. ¿Qué puede hacer para revisar las interacciones en línea de sus hijos? Es muy importante pensar en esto porque uno nunca sabe con quién está hablando en línea, aunque digan, oh, soy el amigo de tu amigo o lo que sea, como mencionaron en el video. La verdad es que uno nunca sabe y uno nunca sabe la intención que puede tener alguna persona que está hablando con ellos en línea, sea por teléfono, por la computadora, por Xbox o PlayStation, lo que sea, cualquier aplicación. Hay muchas veces que los niños agregan a gente que no conocen muy bien y uno nunca sabe lo que puede pasar por esas interacciones. Así que es muy importante de pensar cómo puedo ayudar a mi estudiante, cómo puedo monitorearlo, revisar que esté bien sin que me pierda a mí la confianza. Ahora les voy a enseñar un recurso que he hecho para ustedes donde van a poder explorar el sitio web de Common Sense por medio de códigos QR y enlaces para que puedan ver diferentes formas de ayudar a sus estudiantes y asegurarse que estén seguros en línea y que no estén compartiendo demasiado que no deberían. So aquí estamos, newmarkham.com. Si quieren encontrar la página de School to Home, pueden hacer newmarkham.com/S2H, que es School to Home, o pueden ir al menú de padres y a Tech Trainings y dejen traduzco para que puedan ver en español. So, aquí está el menú de padres y dice entrenamientos tecnológicos. So, aquí está todavía traducida la página en español y pueden ver todos los videos que ya hemos publicado. Y este taller es el cuarto. Así que aquí, abajo de taller 4, dice página de recursos. Va a hacer clic en la página de recursos y aquí va a salir una página con muchos códigos QR. Así que los puede escanear con su teléfono o con la aplicación o yendo al internet a webqr.com para escanear, pero si no, nomás puede hacer clic en cada enlace que está en azul. Aquí hay un guía sobre Zoom, peligros de las redes sociales, configurando el iPhone de su hijo, beneficios de tener correo electrónico, guía de privacidad en el Internet, ventajas de conectar con la escuela en línea, lo que piensan los adolescentes de sus vidas en las redes sociales, reconociendo falsas noticias, cómo prevenir ciberbullying, controles parentales en PlayStation 4, controles parentales en Nintendo Switch, guía para Instagram, guía sobre los dispositivos, sobre Snapchat, TikTok, aplicaciones para supervisar el celular de sus hijos, depredadores en el Internet, reduciendo ansiedad por las redes sociales, configurando Netflix y guía sobre YouTube. También pueden ir generalmente a commonsense.org, donde tienen una sección que dice Latino y ahí pueden encontrar varios recursos y videos que tengan que ver con lo que quiera aprender. Son nomás como un ejemplo. Vamos a depredadores en Internet. Cómo mantener a tus hijos seguros. Y lo tienen en español y en inglés. Y aquí pueden leer sobre qué puede hacer para ayudar a sus hijos y que no les vaya a pasar nada malo
por el hecho de haber sido irresponsables o tenido mucha confianza en alguien ajeno en el internet. So, como ven aquí, Common Sense Media, aquí dice latino, donde pueden ver varios recursos, noticias, misión, videos y artículos, y tienen para todas edades, entre primaria y la preparatoria. Hola, aquí está nuestro boleto de salida para la primavera del 2022. Como siempre, nomás escanea este código con su teléfono inteligente usando la cámara, o puede usar webqr.com. Si es que no puede escanear el código, vaya a newmarkham.com/S2H, donde va a poder encontrar los boletos de salida en nuestro menú. Este es el taller 4, Ciudadanía Digital, y ahí nos va a llenar la encuesta corta para ver cómo estamos haciendo con los entrenamientos, qué les gusta, qué aprendieron y cómo les podemos mejor ayudar. Nuestro próximo taller va a ser sobre cómo beneficiarse de la tecnología en la vida cotidiana. Este es el taller 5, que es el último de todos los talleres. Será el 27 de abril 2022 a las 9 a.m. en Zoom. Esperamos verlos ahí y gracias por acompañarnos.